nos ven, bienvenido a un capítulo más de Libros Libres. Hoy presentamos una novela buenérrima, Un hilito de sangre, de Eusebio Rubalcaba. Yo quiero contarles, antes que nada, cómo llegué a esta novela. Estaba en los libreros de mi padre y yo en secundaria. Estaba ahí husmeando, ¿no?, como ratón, y me encontré esta portada, ¿no? Y yo solo vi piernas, mujeres y un chavillo ahí, y dije, eso ha de estar bueno. Y fue un descubrimiento importantísimo en mi vida, ¿no? O sea, es la primera vez que leía algo y que yo creía que ese escritor lo estaba escribiendo para mí. Para un adolescente de 13 años, del Chilango, y medio como uno es de adolescente, medio caliente, medio desmadroso, muy imaginativo, ¿no? ¿A dónde llegaba mi imaginación? Yo jugaba en el patio de mi casa a que yo era Maradona y levantaba la copa, ¿no? Solito, ¿no? Entonces me imaginaba la final de fútbol, levantando la copa, todo, ¿no? Entonces encuentro este libro y digo, carajo, como si alguien lo hubiera escrito especialmente para mí. Obviamente es un libro que nadie te dejaría leer en la escuela, ¿no? O sea, en la escuela estaban súper ñoños y en este libro encontraba ese mundo juvenil que me era muy cercano, ¿no? O sea, me era la obsesión por una mujer, por una compañera de secundaria, el ver pasar a las de otra secundaria, el encontrarse o el observar a las prostitutas, ¿no? Por ejemplo, eso también a mí en esa adolescencia era como lo más interesante de ir en el coche con mi familia, ¿no? Era el hecho importante. Y entonces lo vas leyendo y vas a leer este libro que es una Odisea, una actualización noventera chilanga de la Odisea. Un joven sale de su casa por un mandado y le pasan 1000 cosas que hace que regrese varios días después a su casa. Y en ese tiempo perdió la virginidad, fue secuestrado, vivió balazos, le cayó dinero de la nada, se fue a Guadalajara en busca del amor, conoce a un taxista amigo, ¡pum! Pasa todo un universo de cosas que es su odisea para regresar, ¿no? O sea, es eso. El intento catastrófico, divertido por regresar a casa. Y al mismo tiempo me parece que es declarar a la adolescencia como el espacio de la imaginación. ¿Qué es un adolescente sino un niño osado que quiere crecer rápido y que se imagina un montón de cosas? Diríamos yo, siguiendo a Eusebio Rubalcaba y siguiendo lo que nos tocó, hacerse un montón de chaquetas mentales de todo, ¿no? Tu primer beso no fue tu primer beso, fue tu chaqueta mental sobre tu primer beso, ¿no? Tu primer novia no fue tu verdadera novia primera, fue tu chaqueta mental de tu primera novia que tuviste, ¿no? Y así todas estas cosas que nos van transformando en jóvenes, en hombres, pues primero estaban en la imaginación, y en una imaginación bien trastocada, bien hollywoodense, bien chaquetera, ¿no? En el mejor sentido, no en el de la política chaquetera, sino en el de la chaqueta mental, de la fantasía, de la imaginación. Y entonces creo que pues es un libro para adolescentes, pero es un libro para leerlo a escondidas de tus profesores y de tus padres, pues porque no entienden nunca al adolescente, ¿no? Y de eso va las generaciones, de no entenderse. Y a mí me pareció, durante mucho tiempo creí que si la generación anterior había tenido las batallas como experiencia juvenil, nosotros teníamos, o sea, mi generación decía, nosotros teníamos el hilito de sangre. Y saben que es más divertido el hilito de sangre, ¿no? Y hay que decir de Eusebio que es ya falleció, pero creo que también dejó marca en la contracultura mexicana, ¿no? O sea, el propio José Agustín era un admirador de Eusebio, por ejemplo, escribía recurrentemente en La Mosca en la Pared, esta revista tan importante,
Y sus novelas buscaron siempre transgredir, ¿no? En este momento desde lo adolescente, desde lo juvenil, pero después desde el alcohólico, desde el mujeriego, desde el incomprendido, y me parece que lo hizo de manera auténtica, ¿no? Sin caer en clichés de Bukowski o cosas así. Lo hizo a la manera mexicana y a la manera muy de Eusebio, y nos regaló grandes obras, y su primera, y la que lo catapultó, pues Un hilito de sangre. Y le doy la palabra a estos señorones para platicar del hilito de sangre. Yo debo compartir que no conocía esta novela del autor, y entonces, al contrario de Aldo, que la leyó adolescente, yo la leí recientemente, entonces ya es distinto, no tan adolescente, y en ese sentido me parece que también es una novela que atrapa al adulto. O sea, si bien es una novela que pueden atrapar al adolescente, uno como adulto la disfruta también mucho, ¿no? Por la historia que te platica, por el humor que maneja, y obviamente también al ser una historia del 90-91, pues por lo cercano, ¿no? Por lo contemporáneo. Y una vez más, pues es la Ciudad de México el escenario, ¿no? Si no bien no se limita la historia a la Ciudad de México, pero sí habla de un adolescente de Ciudad de México que viaja a Guadalajara, ¿no? Pero al leer esta historia del adolescente como adulto, reitero, pues uno se divierte, y a mí me llevó, por ejemplo, a acordarme de mi etapa adolescente, si bien no es la misma periodo que el autor está retratando, pues sí hay ciertas actitudes, ¿no? de la fantasía, de esta etapa de la vida en la que uno va despertando de interés de muchas cosas, ¿no? O sea, de intereses académicos, familiares, en gustos musicales, por la chica que te agrada, ¿no? Y entonces me hizo recordar como esa etapa al leer las aventuras y las ideas que este jovencito tiene y cómo se va desarrollando, porque también digamos, no es una historia que se clave en el drama, ni mucho menos, pero también nos da pinceladas de cómo son las familias mexicanas, un poco de la doble moral, de su relación con su madre, con su hermana, con su papá. Y entonces, a mí me agradó mucho esa parte, y también se me hizo curioso porque, por ejemplo, recordé mi adolescencia, y por ejemplo, al compararlo con la actualidad, el hecho de que el autor, por ejemplo, no haga referencia a los celulares o a las aplicaciones, para mí fue muy enriquecedor, porque efectivamente hoy los jóvenes, adolescentes, pues su mundo, e incluso también ya nosotros como adultos, pues mucho de nuestro mundo está limitado o está a partir del internet, de las redes, ¿no? Y aquí descubrir una historia de un jovencito, un adolescente que no tiene eso porque no existía en aquella época internet, no había computadoras, no había celulares, y la forma en que él se desenvuelve, a mí me hizo como esa conexión con ese adolescente que fui, que efectivamente nos tocó una transición, pero todavía nos tocó crecer sin celulares, sin esos aparatos, ¿no? sin la tecnología que ahora los jóvenes pues ya los determinan, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí la novela también me parece como muy enriquecedora, porque te da esa visión de un jovencito del México de los 90s, incluso sus héroes, ¿no? Por ejemplo, menciona mucho a este actor Kevin Costner como el galán, ¿no? Entonces, desde ahí tú ya puedes intuir, es una novela que es de los 90s, 80s, porque el personaje al que te hace referencia, pues era un galán de aquella época, ¿no? Sí lo fue. No, porque además hoy Kevin Costner es el anciano de Yellowstone, ¿no? Ya no es un galán, ya no es... Ya para un adolescente contemporáneo ese referente ya no le puede generar nada, pero a mí sí me generó como, ¿no? Pues el ubicar precisamente al personaje, sí, me dije, pues sí es algo que me hace sentido, ¿no? Entonces... Que ahí tiene un símil con Saúl Goodman, el de la pregunta. Ya ves que también se presenta como Kevin Costner, ¿no? Igual que León se presenta como Kevin Costner. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, Paco, se llama Caperuza. Caperuza, la verdad. Sí, digo, yo también no conocía este texto, conocía a Rubalcaba por El Financiero, me acuerdo que escribía en la sección cultural, que yo creo que era de lo mejor del Financiero de principios de los 2000, pero nunca había leído Un hilito de sangre, sabía de su existencia y es como de esta literatura, ya no de la onda,
pero como posterior a la onda y que es así como es un texto que tienes que leer, ¿no? Al estilo de, pues la onda, la tumba, está Gazapo, Rey Criollo. el Rey Criollo, ¿no? Entonces como que todavía es dentro de esa herencia, pero definitivamente me hubiera gustado leer este libro en la adolescencia, o sea, hubiera estado muy cotorro. Porque sí, es cierto, bueno, yo soy un poco más grande que ustedes, pero pues sí, o sea, finalmente, no en el 91, pero unos cuantos años después, pues yo tenía la edad de León, ¿no? Y yo creo que pues sí, también es como esas fantasías que tienes, ¿no? Lo que bien decía aquí Aldo de cómo te imaginas, más que el primer amor que sea efectivo. Digo, porque pues eso yo creo que solo, casi eso que solo pasa en las películas. Pues el primer amor en realidad pues es simplemente una constructivo. Siempre el primer amor o todo amor tiene un elemento de construcción psicológica que tú haces. Pero definitivamente pues tu primer amor casi siempre va a ser 100% construcción psicológica. Es algo que no va a pasar, ¿no? Sí. Sin embargo, pues digo, de imaginarte que suceda como le sucede a León, digo, al final con Osbelia no sucede, pero suceden otras cosas, pues sí que es una muy buena fantasía, ¿no? Y creo que es cierto, o sea, no había reparado en eso que dice Toño, pero pues sí, o sea, estás hablando de un momento de que incluso si tú tenías un problema en la calle, pues no era como que sacaras un celular de tu bolsa y mandaras un mensaje o le hablaras a tus papás o le hablaras. No, o sea, si te pasaba algo como la primera situación que le sucede aquí a León, pues eras tú contra el mundo, porque no había absolutamente nada que te fuera a apoyar. Y esas reverberaciones, como platicamos en el complot mongol, ¿no? También de las calles del centro de México. O sea, cuando te habla de artículo 123, que hasta hoy sigue siendo pues ese tipo de calle. El café de chinos. Esta calle sucia, llena de... Pues a lo mejor los voceadores ya cada vez son menos, pero pues un montón de gente que vive en situación de calle pues sigue haciendo de esa zona su hogar, ¿no? Sí. Eso me parece bastante interesante. Y digo, cómo se va desenvolviendo la historia, confieso que al principio me generó un poco de ansiedad, cómo arranca el libro. Dije, esto no puede ser cierto, ¿no? Y a mí esas cosas me ponen de malas cuando yo digo, esto no puede ser real. Pero luego vas viendo que en realidad es bastante disfrutable lo que te están contando, o sea, es parte de la fantasía. Y cómo se va desarrollando es bastante... Hay luego pues, la Central del Norte, ¿no? Sí. También, digo, está aquí cerquita. Alguna vez aquí con mi padrino nos fuimos a echar una chela a un lugar horrendo ahí, junto a la Central del Norte, ¿verdad, padrino? ¿Se acuerdan? Sí. No, qué lugar, Antonio, espeluznante. O sea, también es como el tipo de lugares que me vienen a la mente y dices, pues sí, tiene que ver, suena. Te puede pasar lo que pasó metiéndote ahí, güey. Definitivamente sí, y no a los 13, a los 30 y tantos, ¿no? Sí, o sea, no sabes qué tipo de gente te vas a encontrar. Entonces, no, de verdad, muy recomendable, o sea, digo, ojalá que alguien joven, digo, si están viendo este canal aburrido, no sé por qué lo estaría viendo alguien de 13 años, pero creo que valdría la pena que lean Un hilito de sangre. O sea, de verdad es una gran novela juvenil, sin ser ñoña, sin caer en lo teto, ¿no? En los lugares comunes, en verdad es muy fresca, muy innovadora. Y yo creo que bien se puede leer hoy, ¿no? No sé, a lo mejor digo porque pues fuimos pubertos en los 90s y nos podemos sentir un poco más cerca. Pero yo creo que para alguien que es joven en este tiempo, digo, obviamente hay esas distancias como las que mencionó Toño, pero yo creo que sí es una historia que algo te tiene que mover, ¿no? Y que vale la pena recuperar. Muy cierto, y creo que también logra con gran capacidad en este mundo imaginativo del adolescente recrear hasta una forma de hablar, ¿no? Uh-huh. O sea, se inventa un idioma, es un chavillo León el protagonista. Cuando habla de las estrategias. Sí, no de sus planes, o sea, sus planes. Se vuelve también la creación de un lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y que Eusebio lo plasma con brillantez, con humor, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy humorístico y
Y tengo una idea que me surgió platicando poco antes de iniciar el video sobre cómo todo inicio de la historia es afuera de casa, ¿no? Sí. O sea, todo inicia cuando se sale de su casa y se hace un desmadre, y todo acaba cuando regresa a casa, ¿no? Ujú. En una idea también de la libertad, ¿no? O sea, la vida está allá afuera, ¿no? Allá afuera pasan cosas y tu casa, pues es donde no pasa nada, Y ¿no? es Lo el aburrido. refugio, ¿no? Es el Porque- refugio, es lo aburrido. Entonces yo creo que también es un llamado. Y la adolescencia, si pensamos, la adolescencia es poder salir de tu casa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y andar ahí con la pandilla haciendo nada, o andar en bici, o andar tocando. Entonces yo creo que también es una invitación eso a la adolescencia, como el conocer el mundo más allá de tu casa, ¿no? Ujú. Que el pinche león se vuela la Sí, barba, ¿no? sí, se pasó de lanza, ¿no? Pero- Y yo a los que nos ven, o sea, recordarán la primera vez que le hablaron a una niña que les gustaba, ¿no? O sea, esa sensación de miedo y del corazón botando, y además de seguro le dijiste una pendejada sin nada, ¿no? Sin nada sustancioso, pero sabía victoria, ¿no? Sabía victoria de fútbol, lograr hablarle, o la primera vez que te despediste de beso de una compañera mujer, ¿no? Oh, sí. Y esas cosas trae este libro, ¿no? Yo creo que si tienen hijos, compren este libro, no lo lean ustedes, déjenlo que lo lean solitos, ¿no? Si tienen sobrinos, pues sean el tío chingón, el tío chido, El tío chévere. que les regale este libro, y yo pienso que van a ser felices esos morros, morras, morres, descubriendo el mundo desde los ojos de León y desde la pluma del maestro Eusebio Rubalcaba. Sí, precisamente porque al ser una obra pensada para adolescentes, el hecho de que no sea, digamos, un texto bobo, ¿no? Que de alguna manera ñoño, o sea, que sí, me parece que el autor sí cumple no sé si será un objetivo de él, pero cumple con esta situación de hablarle al joven en su propio lenguaje, ¿sabes? Porque, reitero, yo lo leí hace poco, pero piensas en un joven que lo esté leyendo y no se siente que sea algo distante, ¿sabes? Y también tú como adulto puedes entender. Y a mí también lo que me pareció fenomenal, como toda esta magia de las primeras veces que tiene la adolescencia, ¿no? De enamorarse, pero incluso de hacer cosas que pueden parecer un poco arriesgadas, como irte de tu casa a los 13 años. Digo que además aquí la historia es fantástica porque el chavito se va a Guadalajara, ¿no? O sea, de repente tiene dinero y se va a Guadalajara a los 13 años. Podrías pensar, bueno, es una locura, ¿no? Irte así solo, sin avisar, pero es parte de esta emoción de la adolescencia, ¿no? Del descubrir el mundo, del no tener miedo, ¿no? De arriesgarse, que es parte de lo que narra el autor en la aventura de este jovencito, ¿no? Entonces tú vas leyendo como dices, Paco, al principio, pues como es que esto no es real, esto es muy fantasioso, pero precisamente me parece que ese es el elemento central, ¿no? La fantasía, la cuestión de soñar, diría aquí el padrino, pues la cuestión de la chaqueta mental, ¿no? Del mejor sentido de la palabra, y me parece que es algo que logra muy bien el autor, porque finalmente te diviertes con la obra. Sí. Me decía, aunque parecen elementos de repente un poco fantasiosos de lo que le va pasando al protagonista, te diviertes con él. A mí me parecía muy curioso también su lenguaje y cómo para las diferentes situaciones que enfrenta el personaje tiene el plan A y el plan B, ¿no? Y siempre con iniciales, Sí. y él pero además son planes que solamente existen para él, ¿no? Porque menciona que se los platica a su amigo, a su primo el gordo, y le dicen, güey, tú estás loco, o sea, ¿no? Pero él ante cada situación tiene las opciones, ¿no? Y eso me parece... Su perro Harrison. Sí, me parece fantástico, ¿no? Porque que te brinda esa posibilidad de decir, güey, pues sí, la imaginación y el poder de un adolescente que está en la encrucijada y dice, bueno, tengo el camino A, el B, y al final te explica por qué toma siempre esa decisión, ¿no? O sea, eso me parece algo genial de la obra, cómo te va narrando eso y cómo te atrapa, finalmente, aunque parece fantasioso, te va atrapando las aventuras que vive este jovencito, ¿no? Pero aquí a lo mejor yo ya voy a poner la nota
del pesimismo, ¿no? Pero ahorita hablando de esto me cuestiono hasta qué punto verdaderamente hoy vivimos en un mundo donde sea posible una fantasía y una aventura así. O sea, me recuerdo, por ejemplo, cuando dice Johann Hari en su libro El valor de la atención, dice, cuando yo era niño, si tú salías de trabajar, cabrón. O sea, a excepción de los médicos o de ciertas profesiones, nadie te iba a llamar a tu casa para decirte, oye, cabrón, fíjate que hoy por hoy eso ya es una realidad de prácticamente cualquier trabajador, ¿no? O sea, estás por medio del celular, estás 100% conectado a tu espacio de trabajo, que es súper explotador eso. Pero también como joven, ¿hasta dónde? O sea, este libro es una manifestación de una libertad que me parece que hoy por hoy es difícil que exista, en el sentido de que hoy ya todo el tiempo vas a estar conectado a tus padres, cabrón, o sea, porque vas a... Luego los papás piden ubicación, güey, en tiempo real, güey. Me consta varias banditas. Y ahorita que decía algo, ¿no? Es que es una aventura salir de tu casa hasta que regresas, pues porque así era nuestra adolescencia en los 90s, cabrón. O sea, la verdad es que tus papás tienen que tener un salto de fe que, por ejemplo, yo no sé si ustedes como padres puedan dar ese mismo salto de fe de que voy a dejar a mi hijo y pues 5 o 6 horas yo no voy a saber absolutamente nada de él y eso es lo más normal del mundo. O sea, a mí me acuerdo que, ahorita diciendo eso, a mí mi jefa por lo menos 2 veces me acuerdo que no me dejaba entrar a la casa cuando me pasaba de lanza, ¿no? Que llegaba 1 hora o 2 horas después de la hora que tenía que llegar, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, a mí, digo, definitivamente es un texto que hay que leer. A lo mejor la gente, pues ya vieja como uno y que fue puberta en los 90s, pues se va a sentir más identificada y nostálgica. Pero pues también los jóvenes, ¿no? Esta invitación, porque además ya también hasta dónde se nos permite ese mismo espíritu de aventura, esa curiosidad, ¿no? Digo, y no quiere decir que hoy pues estemos en un clima, pues, ¿cómo se dice? Hipoalergénico, ¿no? Hoy por hoy las aventuras y estos riesgos en internet están en todos lados, ¿no? También, o sea, aunque parezca que no, pero ahí también hay un montón de peligros. ¿Cómo no? Pero yo creo que la adolescencia es... Sí, es rebeldía. Sí, ¿no? Y nunca los vamos a entender y... Sí, ¿no? Y los jóvenes que fuimos no entienden a los jóvenes de ahora. Pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender. Sí, ¿no? Y los jóvenes siguen llegando a pinches horas que no deben y siguen hablándote, ve por mí porque ya no hay metro y sigue sin saber qué chingados hacen, ¿no? Y eso es, pues eso es ser joven, ser adolescente, ¿no? Y nos siguen sacando canas. Además yo hablo como padre de una adolescente ya joven que también ha hecho de las suyas, ¿no? Y que ni sé, pero puro coraje. Y eso, ¿no? Entonces, pues valgan estas palabras para invitar al respetable, a nuestro público, a leer esta novela, ¿no? A dejarse seducir, ¿no? Por el encanto de los adolescentes en su vida. De la adolescencia como de la adolescencia, fenómeno, ¿no? De la adolescencia como fenómeno. De reconocer lo que uno todavía tiene de adolescente, ¿no? También, porque luego nos dan fiebres adolescentes. Sí. Y yo pienso que eso, invitarlos a esta odisea chilanga, que bien vale la pena. Suscríbanse y compartan con amigos, amigas, con gente que crean que le puede interesar. Eso nos gusta mucho, además que nos vean, la verdad, todas las visitas son bien especiales. Muchas gracias por sus comentarios. Todos, ¿no? Y vienen nuevas cosas en Libros Libres, ya lo estaremos informando. Libros libres. No, libros. Vienen nuevas cosas y bueno. Si quieren que hablemos de algún libro o quieren recomendar, pues ahí pónganlo en comentarios, ¿no? Sí. Imagínense con libros tan chafas como esos del Sambors de juvenil. Tiren todo eso y cómprense esto, ¿no? Quiten los libros de Harry Potter y menos Harry y más un hilito de sangre. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Chivalín.